ustedes... Un problema con... Perdón. Hay un... No sé. Bueno, perdón el que tenía un problema con la proyección de la primera diapo. El tema de trauma cerrado de tórax que han elegido es un tema realmente amplísimo. Vamos a tratar de puntualizar cosas que yo creo que es lo que ha habido realmente un cambio en estas últimas décadas y en el último tiempo de tratamiento y no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento a diario de todas estas patologías. Y justamente lo que me voy a tratar de referir es el trauma cerrado de tórax, es los traumas de pared costal, la osteosíntesis quirúrgica temprana, o sea, si realmente representa un cambio de paradigma como lo refleja la literatura internacional. Creo que hay que considerar lo que dijo Heráclito en el año 535-470 a.C., filósofo griego, que lo único permanente es el cambio. Evidentemente en el trauma y en el trauma torácico ha habido cambios, y uno de los cambios es lo que realmente va a ser el tema de nuestra charla en el día de hoy. A modo de introducción, sabemos que el traumatismo de tórax es un aspecto fundamental de esa enfermedad negada de la sociedad moderna que es el trauma. Y fíjense que, bueno, esto es sabido que hay un trauma penetrante con diferentes comportamientos según el agente productor, sea por herida de arma de blanca, sea por herida de arma de fuego, y el trauma cerrado con el mecanismo de desaceleración, ya sea horizontal o sea vertical o por compresión, con ambos diferente manejo inicial y diferente pronóstico. Sabemos que hay traumatismos intencionales y no intencionales. Dentro de los traumatismos no intencionales, las lesiones por colisión vehículo-motor representan el 70-80% con el impacto que tiene eso sobre el traumatismo cerrado, y en las lesiones producidas por caídas el 10-17%. Pero fíjense que las lesiones por colisión vehículo-motor hay que reparar en cosas como esta, que las proyecciones de la OMS indican que en el año 2030 los traumatismos causados por el tránsito serán la 8ª causa principal de muerte por año. Este verdadero flagelo, esta endemia en la Argentina, representa epidemiológicamente entre 7.000 y 10.000 muertes por año, 22 muertes por día por colisión vehículo-motor. Y esto lo deben estar viviendo ustedes como lo vivimos nosotros en el conurbano bonaerense y en todo el país. Ahora esto se ha incrementado terriblemente con la circulación de motos y con los mal llamados accidentes, porque no son accidentes, hay que desterrar la palabra accidente cuando se habla de trauma, porque es patología previsible y prevenible. Lo que falta son medidas en el sistema de atención del traumatizado. Sabemos que el trauma torácico cerrado se asocia a una tasa de complicaciones de hasta el 60% y es responsable del 8% del total de internaciones por trauma. Y entrando en tema, fíjense este trabajo que es un hito, que es un trabajo de Kerr-Valentik del 2003, publicado en el Journal of Trauma, que habla de 350.000 personas cada año con fracturas costales en Estados Unidos, pero eso es la punta del iceberg. Lo que está por debajo de superficie, dice en este estudio prospectivo, calcula una pérdida de productividad anual de 58.000 años por fracturas costales. Y esta patología, que esto ustedes seguramente, todos los que hacen patología, o sea, hacen cirugía torácica y ven patología torácica, ven que el traumatismo de pared costal, de fracturas costales, representa una pérdida de trabajo y de relación laboral importantísima en cualquier lugar del país. Esto es frecuente, todos los días lo vemos, o sea, la pérdida de productividad que existe. Y esto es lo que decíamos un poco, 350.000 años en fracturas costales en Estados Unidos por año, de los cuales un tercio requieren hospitalización y un tercio presenta complicaciones. Pero fíjense este hecho, estos son congresos que yo asistí a lo largo de la última década, y fíjense que no solo los congresos de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica, sino del American College of Surgeons, hablan
realmente desde hace una década, desde que hay una tendencia en la comunidad médica de cirugía torácica internacional como nacional, de cambio en el tratamiento realmente de las fracturas costales múltiples. Fíjense los títulos. Por ejemplo, en el 2013 habla "El debate continúa", y en el 2018 el propio presidente del Congreso de la Sociedad Europea, que fue en Eslovenia, prepandemia, que después se cortó todo, hablaba de la fijación costal, amigo o enemigo. O sea que es un tema que sigue discutido, pero la tendencia es a que cada vez se hacen más casos y a que se ha planteado si existe un nuevo paradigma, que es la osteosíntesis quirúrgica temprana. Fíjense que las publicaciones que hay en los últimos 2 años en PADME se han multiplicado realmente, y hay muy pocas publicaciones nacionales, creo que una sola es lo que vemos. Pero retrotrayéndonos un poco a esta pregunta, recuerdo el relato que hicimos junto con el doctor Neire en el 2006, nos planteamos una realidad, es quién maneja el trauma de tórax en la Argentina. Y esta es la pregunta que es válida, porque el trauma de tórax en la Argentina no lo manejamos los especialistas en cirugía de tórax, no lo maneja el especialista en trauma, porque no existe en Argentina cirujano de trauma y emergencia, sino lo maneja el cirujano general con mayor o menor formación en trauma. Y esto fue lo que dijimos en aquel momento en la atención inicial hospitalaria, que pusimos algo que nos ayuda a tener presente la patología de urgencia en la atención inicial, que es la docena mortal. 6 lesiones rápidamente letales, entre las cuales existe el tórax inestable, fíjense en las lesiones rápidamente letales, y las lesiones potencialmente letales remarcamos la ruptura aórtica, que realmente se presenta, como vamos a ver después, en el trauma cerrado, y es motivo realmente de mortalidad. Pero esto es un axioma que hay que tener en cuenta de Blaisdell, que fue un referente de trauma en Estados Unidos. Decía que fallar al reconocer y tratar con prontitud las heridas simples que atentan contra la vida del paciente es la tragedia del trauma, no la incapacidad de manejar la herida catastrófica o complicada. El objetivo, esto es un trabajo que hicimos nosotros, y el objetivo del trabajo fue demostrar la importancia de la premisa que constituye el manejo integral de las lesiones traumáticas de la pared torácica por el cirujano de tórax, más el equipo multidisciplinario de atención del traumatizado. O sea, ¿por qué manejo integral? Después lo vamos a ver más claramente. Y los objetivos específicos que nos planteamos fue determinar el promedio del nivel de dolor, los días en terapia intensiva, los tiempos hasta la extubación de la ventilación mecánica, los días de hospitalización y el tiempo de reincorporación laboral. Es menor en los pacientes con fracturas costales múltiples con tórax inestable, que constituiría un grupo 1 de pacientes a los cuales se le hace osteosíntesis quirúrgica temprana, que a cuales se los deja para tratamiento no quirúrgico o conservador. Y también el determinar si la variación promedio del dolor y el tiempo promedio de reincorporación laboral es menor en pacientes con fracturas costales múltiples sin tórax inestable. Esto es lo que vamos a enfatizar a lo largo, no solamente con tórax inestable, sino los que fracturas costales múltiples sin tórax inestable, a los cuales se los lleva a hacer osteosíntesis quirúrgica temprana versus tratamiento no quirúrgico o conservador. La hipótesis que surge de este trabajo que nos planteamos fue que la osteosíntesis quirúrgica temprana es una estrategia eficaz de tratamiento y reconstrucción del trauma de la pared torácica, específicamente las fracturas costales únicas o múltiples, con o sin tórax inestable, abarcando también la fractura de esternón, escápula y clavícula. La población que vimos, haciendo una revisión de un trabajo retrospectivo y observacional, vimos de tórax cerrado 243 pacientes en ese periodo de tiempo, con fracturas costales fueron el 58%, 140, y se le sometió a osteosíntesis quirúrgica temprana al 46.8%, a 68 pacientes, y otra de sostén o conservador o no quirúrgico a 72 pacientes. Los criterios de selección, según las manifestaciones clínicas del paciente, fueron para constituir un grupo 1, que fue tórax móvil, o sea, tórax inestable con fracturas costales múltiples, y un grupo 2, paciente con fracturas costales aisladas o múltiples, sin tórax inestable y con dolor severo, que fueron los más frecuentes, la mayor casuística, el mayor N de nuestro trabajo. El grupo 3 fueron deformidades de la pared torácica, los pacientes que tuvieron pseudoartrosis y toracotomía por patología intratorácica, que de salida se le hizo osteosíntesis quirúrgica, que son mucho menos la cantidad de casos que tenemos.
Los criterios de internación de esos pacientes, ese 58% que se les sometió a osteosíntesis quirúrgica o a tratamiento de sostén, fueron pacientes mayores de 65 años con 2 o 3 fracturas costales y mal manejo del dolor y de las secreciones, constituye un grupo de riesgo y merecen, a nuestro juicio, la internación sin lugar a duda. Pacientes menores de 65 años con fractura primera o segunda costilla, traumatismo múltiple con más de 3 fracturas costales desplazadas, pacientes menores de 65 años con tórax móvil con bolé costal uni o bilateral o fracturas costales con hemoneumotórax, contusión pulmonar y o lesiones asociadas múltiples. En la población y muestra que analizaron los resultados hallados en el grupo 1, que son pacientes con fracturas costales múltiples y tórax inestable, y el grupo 2, pacientes con fracturas costales múltiples sin tórax inestable, que son la mayor de los pacientes tratados por nosotros, a quienes se le efectuó osteosíntesis quirúrgica temprana comparándolo con grupos controles. Y como dije, hay 3 grupos más, que son poca la casuística, pero que los vamos a mencionar para saber las indicaciones porque se pueden presentar este tipo de pacientes. En el grupo 1, los criterios de inclusión de los pacientes con fracturas costales múltiples con tórax inestable fueron pacientes masculinos y femeninos mayores de 18 años en asistencia ventilatoria mecánica que no pueden destetarse o desconectarse del respirador por incompetencia severa de la pared torácica. Y el criterio de exclusión, y esto es lo que queremos reafirmar y vamos a enfatizar a la larga de la charla, para este grupo 1, fueron pacientes con lesiones concomitantemente graves en asistencia ventilatoria mecánica, con tumor craneoencefálico grave, con presión intracraneana elevada, contusión pulmonar severa o síndrome de distrés respiratorio de adulto, y este tipo de pacientes no se consideraron como candidatos para la estabilización quirúrgica de la pared torácica de inicio. Y en el grupo 2, fracturas costales múltiples sin tórax inestable, también fue pacientes masculinos y femeninos mayores de 18 años sin tórax inestable, con fracturas costales aisladas o múltiples desplazadas, según criterio radiológico o de tomografía con reconstrucción 3D, con dolor refractario después de 5 días al tratamiento según protocolo de cada institución. Y por supuesto criterios de exclusión: pacientes con politrauma, trauma cráneoencefálico grave, con presión intracraneana elevada o contusión pulmonar severa. Las coordenadas temporoespacial fueron pacientes tratados en el hospital, como están viendo en pantalla, este es mi hospital, el Hospital Impersonal General de Agudo Luis Güemes de Aedo, más la práctica privada en instituciones de alta demanda del oeste de Gran Buenos Aires, donde trabaja el mismo grupo quirúrgico. Material y método fue un estudio comparativo, intersujeto, retrospectivo, observacional, transversal y controlado, y las variables en estudio, las variables independientes, fue la osteosíntesis quirúrgica temprana versus un grupo control con tratamiento no quirúrgico. Las variables dependientes fueron determinar el promedio de dolor, de días de internación en terapia intensiva, días hasta la extubación de la ventilación mecánica, de hospitalización y días de reincorporación laboral. Por supuesto, las variables a controlar o confusionales se controló edad, sexo, número de costillas fracturadas, el índice de severidad lesional, el grado de contusión pulmonar y la variable de caracterización, complicaciones y lesiones asociadas. Fue muy importante para nosotros, por eso lo ponemos en material y método de la estrategia quirúrgica basándose en la reconstrucción 3D. Ella nos sirvió para, topográficamente analizar la cantidad de fracturas que tuvimos, el grado de fracturas cómo eran, el doble trazo o el único trazo, realmente el desplazamiento que tenían, y ya idear el tratamiento quirúrgico o la estrategia quirúrgica. Y así vemos que basándonos en la reconstrucción 3D y la videotoracoscopía, cuando había un hemotórax retenido o un hemoneumotórax, nos sirvió realmente para saber dónde estaba el foco fracturario, hacer una mínima incisión, como vemos en la diapositiva de la izquierda, una sparring toracotomía ahorradora de músculo, y así con una pequeña toracotomía implantar los dispositivos que teníamos en su momento para arreglar el trauma de pared. Vemos ejemplos, por ejemplo, en el grupo 2, fracturas costales múltiples sin tórax inestable, vemos con dolor agudo relacionado con movimiento de fracturas costales esta paciente con caída de altura. Acá vemos la incisión, la sparring toracotomía, como dijimos, y el manejo, como se hizo con prótesis, como vemos en este momento con diapositivos. El cuarto día posoperatorio, el paciente estaba con analgésicos habituales y alta.
Acá vemos un ejemplo de grupo 1, o sea, de tórax inestable. Esto fue un choque de trenes en Castelar, cerca de nuestro hospital. Esta paciente demoró 10 días en la cirugía por no tener los dispositivos para poder operarla, pero fíjense el trauma que tenía, el destrozo que tenía de la pared costal. Ahí estamos midiendo con un colimador la prótesis que vamos a poner, y estamos poniendo prótesis en U triplanares, que son con tornillos autoblocantes, que no siempre contamos con este dispositivo, como vamos a ver, pero son muy eficientes porque es una de las ventajas que tienen, que preservan el paquete intercostal. Por eso las posibilidades de reconstrucción que nos planteamos fueron, todo esto lo hemos usado, fijación intramedular con clavo de Kirchner o de Steinman, grapas de metal con placas de Judet, que son las que estamos usando todavía, que nos queda una remesa en el hospital, que son de acero inoxidable, que tienen más de 30 o 40 años, las placas las que suplantan ahora con un nuevo material, que es lo que revolucionó en estas 2 últimas décadas el tema de la osteosíntesis quirúrgica, que fue el uso del titanio, que son placas de Stracos, y las placas en U triplanar, como vieron recién, que son llamadas, el nombre comercial es Riblock, que son de Estados Unidos, y placas reabsorbible de poliglactide, que todavía no está su uso realmente. Lo hemos usado, pero no estamos convencidos todavía que sea lo mejor. Las dificultades que tienen que plantearse, la característica del hueso costal, que es un hueso membranoso, con una cortical muy delgada. Estas son las placas de Judet de 1973, estas son las placas de Stracol, o sea que son mismo sistema Judet, pero son de titanio. Estas son placas de Sintes con tornillos autoblocantes también, y esta es la placa de nutriplanar de Riblock, que es muy buena. Realmente ahora salió una nueva Riblock Plus que es muy buena y se adapta a la anatomía de la costilla, que varía en los pacientes, por supuesto, son distintas antropomórficamente, en cada paciente es diferente. Este es el enclavijado intramedular, esto es lo que usábamos en la década del 80, cuando cuando terminamos nuestra residencia, esto lo usábamos. Fíjense la cantidad de clavos de Kirchner o Steinman que tiene este paciente. Esto es lo nuevo que viene, o que hay. Esto es el poliglactide reabsorbible 24 meses, y esto es la realidad que los que hacen hospital público, y seguramente en la audiencia debe haber muchos que están en hospital público, no tienen los medios para poder hacer osteosíntesis quirúrgica, y nos tenemos que adaptar a veces a lo que tenemos. Ahí estamos poniendo placas de Judet de acero inoxidable y precintos, y tutorizar con una K227 para tutorizar la fractura costal, y con eso hemos resuelto muchísimos casos sin tener las prótesis necesarias, los dispositivos necesarios. El dolor lo basamos en las características del dolor, que constituye el quinto signo vital, con la escala visual analógica, o sea, 0 dolor ausente, 10 el peor dolor posible, y el tratamiento no quirúrgico, el grupo control 1 con tórax inestable, fracturas costales múltiples, estabilización neumática interna con asistencia ventilatoria mecánica, más manejo de dolor según protocolo, que fueron 10 pacientes, y en el grupo 2, sin tórax, fracturas costales múltiples, sin tórax inestable, tratamiento no operatorio con o sin asistencia ventilatoria mecánica, y en los pocos que tuvieron que ir a ventilación, fue una ventilación mecánica no invasiva, que tiene mucha ventaja, porque realmente sobre la asistencia ventilatoria mecánica por menor porcentaje de neumonía, manejo del dolor, asistencia kinesia respiratoria y restricción hídrica, que fueron 30 pacientes. El almacenamiento y procesamiento de datos se hicieron con todas las pruebas de significación conocidas, y el nivel de significación de estadísticas de significación alfa fue de 0.05. La descripción de la muestra, como dijimos, fueron 68 pacientes. En el grupo 1 tórax móvil fueron 12, en el grupo 2 fracturas costales múltiples sin tórax inestable fueron 42 pacientes, que fue la mayor cantidad de pacientes que hicimos osteosíntesis quirúrgica temprana. Con deformidad fueron 4, con pseudoartrosis tuvimos 5 pacientes, y con el grupo 5, que fue toracotomía por otras indicaciones, por patología intratoráxica y de salida hacer osteosíntesis quirúrgica, fueron 5. Las características de los pacientes de grupo 1, el análisis de los controles de los variables, no hubo diferencias. El promedio de edad de los varones fue de 41 años, y el promedio de mujeres fue de 45, no hubo diferencia significativa de sexo, y no hubo tampoco diferencia significativa entre los promedios de edad o prevalencia de sexo según un grupo de tratamiento.
No se hallaron, y esto es importante, diferencias significativas entre los grupos, entre los promedios de número de costillas fracturadas, el índice de severidad lesional según los grupos de tratamiento, el grado de contusión pulmonar en las dos muestras fueron similares, y en el grupo 2 se analizaron en total los datos de 72 pacientes, tampoco se encontró diferencia significativa de sexo ni de edad tampoco, y no se hallaron diferencias significativas de los promedios de severidad lesional, número de fracturas costales según tipo de tratamiento y el grado de contusión pulmonar entre las dos muestras fueron similares. Los resultados que encontramos en este trabajo fueron que las curvas de valores promedio de dolor en el grupo 1, o sea, con pacientes con fracturas costales múltiples y tórax inestable, hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la osteosíntesis quirúrgica temprana. También en el tiempo de reincorporación laboral, con un índice de confianza de 95%, fue a favor de la osteosíntesis quirúrgica temprana. El tiempo, igual que el tiempo promedio de extubación, menores días de asistencia ventilatoria mecánica, no así en los días de terapia intensiva, que fueron similares, y esto seguramente debido al tamaño muestral pequeño en este grupo 1, o sea que habla de una diferencia estadísticamente significativa, un error tipo beta, que eso debe haber sido lo que nosotros creemos que pasó, fue que las lesiones asociadas que tenían este tipo de pacientes prolongaron su estadía en la terapia intensiva. El tiempo de hospitalización hubo una diferencia claramente estadísticamente significativa a favor de la osteosíntesis quirúrgica temprana. Lo mismo pasó en el grupo 2, que son la mayor muestra, que tuvimos 42 pacientes, o sea, fracturas costales múltiples sin tórax inestable. El promedio del dolor fue estadísticamente significativa para el grupo que se hizo osteosíntesis quirúrgica temprana, y el tiempo de reincorporación laboral también fue claramente, estadísticamente significativo a favor del grupo quirúrgico de osteosíntesis quirúrgica. Las conclusiones obtenidas: a lo largo del tiempo los niveles promedio de dolor fueron menores en forma estadísticamente significativa entre aquellos que recibieron el tratamiento de osteosíntesis quirúrgica temprana, y el promedio de reincorporación laboral, hospitalización y de extubación fue significativamente menor entre los pacientes que recibieron tratamiento OQT que el convencional, siempre hablando del grupo 1, y no se hallaron diferencias significativas entre el tiempo promedio de internación en UTI, como aseveré anteriormente. En el grupo 2 fue claramente en forma estadísticamente significativa a nivel de cuando se tomó los niveles promedio de dolor a favor del grupo de quirúrgico en osteosíntesis quirúrgica temprana, y también la reincorporación laboral fue a favor del grupo de osteosíntesis quirúrgica. Discusión. Las preguntas disparadoras que nos tenemos que hacer es: ¿qué pacientes se benefician con la reparación costal? ¿Cuál es el costo-beneficio de la reparación quirúrgica? ¿Cuál es el momento óptimo para la reparación? ¿Qué fracturas deberían ser tratadas? ¿Y cuál es la técnica de estabilización óptima, tipo de incisión y dispositivo de elección? Como dije, los criterios de selección según las manifestaciones clínicas, nosotros encontramos 5 grupos. 1 con tórax móvil en paciente con ventilación mecánica prolongada. El 2 es fracturas costales múltiples con dolor severo relacionado con movimiento de fracturas costales sin tórax inestable. El 3 deformidad, el 4 la pseudoartrosis y el 5 toracotomía por patología intratorácica. Las indicaciones: acá están claramente los criterios de inclusión. Imposibilidad, estamos hablando siempre del grupo 1, o sea, tórax móvil o fleischés, imposibilidad de destete de la asistencia ventilatoria mecánica por incompetencia de la pared, respiración paradojal visualizada durante el destete, y como dije en los criterios de exclusión, y hay que enfatizarlo, contusión pulmonar leve o moderada, nunca contusión pulmonar severa o infectada, y trauma craneoencefálico leve son criterios de inclusión. Con un trauma craneoencefálico grave con PIC elevada son criterios de exclusión. Y el consenso, esto lo asevera el consenso del meeting del 2013 en el American College of Surgeons, que habla justamente, aseveran este tipo de indicaciones para este grupo 1. Así vemos, bueno, esto lo saben todos, que es un tórax móvil o un tórax inestable, y que puede haber lateral, puede haber posterior, puede haber anterior, y esto es un poco la evolución o la historia en el tiempo de lo que pasó con el manejo del tórax móvil. A principios del siglo XX
todo se hacía con maniobra de sostén, con tracción al marco balcánico, con un tratamiento conservador, hasta que empieza a cambiar la cosa en 1956, después del trabajo de Avery, que provocan en Journal Thoracic Surgery, donde habla y empiezan a cambiar la ventilación mecánica de los ventiladores a presión, a volumétricos. Todo fue esto, los cambios pasaron durante la epidemia de poliomielitis, por ejemplo, en Ibsen en Dinamarca, y ese cambio de respiradores de presión a volumétrico favoreció que toda la comunidad médica se vaya para el manejo de este tipo de paciente, a la ventilación mecánica, no, a la asistencia ventilatoria mecánica y a la fijación interna. Eso fue un poco lo que pasó en nuestro país también, donde los intensivistas empezaron a doblar el brazo a los cirujanos de hacer enclavijado con clavo de Kismer o Steinman, hasta que aparecieron cosas, y esto es anecdótico, por ejemplo, esto es de nuestro hospital, un cirujano de tórax del hospital en el año 1976, el doctor Yáñez, inventó esta prótesis de acrílico para fijar el boné costal. Esto se comercializó, se usó mucho para transporte, y lo anecdótico, tal vez como tema de distensión, es que eso que ven en la foto de arriba es una parrilla de un Citroën 12B, que era de la propiedad del doctor Yáñez, y el primer paciente que estabilizó fue con esa parrilla del Citroën 12B. El doctor terminó, Yáñez, reconocido cirujano torácico en su momento, terminó después haciendo psiquiatría, no quiere decir nada porque usó la parrilla de un Citroën 12B, pero bueno, terminó siendo psiquiatra. El tema es que esta evolución en el tiempo, que empezaron los intensivistas a preponderar el criterio de hacer fijación interna, a pesar de que esa foto que está a la izquierda era del año 80 y pico, es un paciente operado por mí, que bueno, lo enclavijaba. Yo siempre me gustó el tema de enclavijar la costilla, a pesar de lo que decían los intensivistas, pero después de esto cambia totalmente en el año 2000, o sea, hace 2 décadas, creo que el trabajo de Tanaka del 2002, es el primer trabajo prospectivo donde habla de las ventajas de la estabilización quirúrgica con 37 pacientes sobre 37 pacientes control, y donde habla de todas las bondades y las ventajas de hacer estabilización quirúrgica con prótesis no de titanio, sino que usó placas de Judet, que son las de acero inoxidable, que nosotros actualmente en el hospital seguimos haciendo. Y esto fue lo que pasó, ese impulso que le dio el trabajo de Tanaka, y lo que apareció son todos trabajos que aparecieron con metaanálisis, como el de Slovegan, el de Marasco, como están en pantalla, algunos trabajos prospectivos y muchísimos retrospectivos con buen diseño metodológico, y sin tórax móvil, el trabajo de Hirsov, de Valentín y Ullida, que empezaron a dar empuje no solo a la indicación clásica de hacer osteosíntesis quirúrgica en el paciente con tórax inestable, sino en los pacientes con fracturas costales múltiples, sin tórax móvil, pero que representan un verdadero problema por el dolor, y en los pacientes de riesgo, en el grupo de riesgo, como dijimos, mayores de 65 años, realmente son pacientes que tienen problemas con neumonía y con altísima mortalidad. Este es el trabajo de Slovegan, que me parece importante citarlo porque fueron 11 estudios con 753 pacientes. Estas es todas las ventajas que encontró él, que es más o menos lo que demuestra el trabajo nuestro. O sea, menos días de ventilación mecánica, lo de terapia intensiva, bueno, no es nuestro caso, pero menos días de neumonía, mortalidad, y una tendencia clara estadística hacia un efecto protector del tratamiento quirúrgico sobre la disnea y el dolor torácico. Sabemos que lo que decide la evolución del paciente no es el derrumbe de la pared costal ni el tórax inestable, sino la contusión pulmonar. Y fíjense que este trabajo de Bongenreich ya decía en 1998 que la contusión pulmonar por separado tiene una mortalidad del 15%, cuando se asocia al tórax inestable, la mortalidad es del 40%. Y acá es donde nosotros, esto creo que es de muchísima utilidad, porque la decisión quirúrgica de cuándo vamos a operar un paciente con una contusión pulmonar severa y cuándo y con tórax inestable, depende un poco, nos basamos mucho en este score sistematizado de Pape, que él marca 4 grados con estos parámetros, o sea, la PAFI, el número de fracturas costales, el grado de contusión pulmonar, el compromiso pleural y la edad, y todo eso nos da un score que realmente nosotros operamos
o sea, en el grado 0, 1 y 2, y tenemos mucha reserva en tocar un paciente en grado 3 y grado 4. Por eso insistimos con los criterios de exclusión. Contusión pulmonar severa es criterio de exclusión. El trauma craneoencefálico grave, riesgo inminente de síndrome de dificultad respiratoria de adulto, coagulopatía y sospecha de trauma espinal. Esos son criterios de exclusión claramente para hacer. Vamos a ver un caso clínico que realmente es representativo. Un paciente masculino de 57 años, derivado de un hospital cercano, 45 minutos del evento, politrauma, con trauma craneoencefálico grave, mecanismo lesional, caída de altura de 5 metros. El paciente se le hace, por supuesto, el protocolo ATLS, evaluación primaria, insuficiencia respiratoria, enfisema subcutáneo, hipoventilación bilateral, tórax móvil izquierdo. Estos eran los parámetros. Un Glasgow de 8-15, movilización cervical, se hace ECOFAS sin alteraciones. Y acá esto estaba preparado para interactivo, por supuesto no lo tenemos para hacer interactividad, pero podemos ver las preguntas y no vamos a detenernos, sino léanlas, y si alguno no está de acuerdo con la conducta que hacemos, me lo comentan después si lo charlamos. Pero bueno, estas eran las opciones. ¿Qué haría usted? Rápidamente lleva al paciente a radiología, realiza traqueotomía, mastoracocentesis y trata de estabilizarlo hemodinámicamente. Protocolo ATLS, intubación, avenamiento pleural bilateral, sin ningún estudio, trasladándolo luego imágenes con normalidad de la estabilidad hemodinámica, o intubación al paciente y tomografía de tórax. Bueno, esto en el departamento de emergencia, en el shock room, nosotros lo que le hicimos fue la opción C, protocolo ATLS, intubación, avenamiento pleural bilateral sin ningún estudio, trasladándolo luego a imágenes con normalidad de la estabilidad hemodinámica. Esto, bueno, evaluación primaria, ABC de resucitación, intubación orotraqueal, avenamiento pleural, vías endovenosas y expansión. Se lleva al paciente estable con tendencia a la estabilidad hemodinámica, pero estable al screening tomográfico, donde vemos en el politrauma una hemorragia subaracnoidea frontal izquierda, contusión temporal derecha, fractura de órbita, fracturas costales múltiples en la tomografía, clavícula y omóplato, hemonemotórax izquierdo, hemotórax derecho, contusión pulmonar bilateral, como ven en la tomografía, fractura de apófisis transversa, L3, L4 y L5, o sea, un politrauma de altísima energía. Este era el laboratorio. Acá recalco la multidisciplinaridad de la atención del trauma, o sea, si hay una enfermedad realmente, la enfermedad trauma es patrimonio de un equipo multidisciplinario, porque realmente es necesario, y acá nosotros tenemos residencia de emergentología, trabajaron los emergentólogos, el cirujano, el traumatólogo, el intensivista y el neurocirujano. Y acá, ¿qué haría usted? Resolución neurológica, PIC, y osteosíntesis quirúrgica precoz de la pared torácica en quirófano, continúa con el paciente en el shock room para estabilización y reevaluar tratamiento multidisciplinario, indica toracotomía de urgencia más estabilización de la pared torácica de salida, debido a que el tubo de avenamiento pleural izquierdo drenó 1100 inicial y 100 centímetros en la primera hora, o envía al paciente a UTI para realizar PIC en este ámbito más ARM, configuración neumática interna de la pared torácica. Bueno, nosotros hicimos la opción D, envía al paciente a unidad de cuidados intensivos para realizar PIC en este ámbito más la ARM, configuración neumática interna en la pared torácica. La colocación de PIC, como vemos, y la ARM, fijación neumática interna del bolet costal, el paciente febril se pancultiva, disminución del enfisema subcutáneo, sospecha de la contusión pulmonar infectada, el control evolutivo, por supuesto, sigue el equipo multidisciplinario, intensivista, cirugía de tórax, neurocirugía, traumatología, recambio de PIC, se aísla, por supuesto, en terapia una Acinetobacter baumannii que se trata, y después pasa a ARM modalidad controlada, el paciente empieza a estar estable hemodinámicamente, bajan los blancos, se hace una retomografía y aquí aparece en la TC una lesión aórtica torácica junto a la contusión pulmonar severa. Y esto, o sea, el paciente tuvo una ruptura aórtica traumática que se visualiza en la segunda tomografía que hace, seguramente en la primera debe haber estado, pero se pasó inadvertida. Y acá viene, como ven, en el video se ve claramente la lesión en zona 3.
Y acá viene la pregunta, la batería de preguntas, ¿qué haría usted? ¿Se mantiene expectante con la ruptura ortotraumática y la fijación interna neumática hasta la mejoría total del paciente? Tratamiento endovascular de la RAT y reevaluar la oportunidad quirúrgica de la pared torácica, tratamiento de la RAT con cirugía abierta por el peligro inminente de ruptura, más tratamiento de la pared torácica, o derivar al paciente a un centro de cirugía cardíaca. Nosotros optamos por la opción B, tratamiento endovascular de la RAT y reevaluar la oportunidad quirúrgica de la pared torácica. No es porque no se nos haya ocurrido derivar al paciente a un centro de cirugía cardíaca, sino que es muy difícil conseguir derivaciones, o sea que no podíamos tener derivación, y esto lo digo un poco no por imprudente, sino con orgullo. Nosotros no tenemos servicio de hemodinamia, o sea que este paciente ahora van a ver la evolución. Se le puso el tratamiento endovascular, como ven acá, con un arco en C y con la habilidad del operador para poner la endoprótesis aórtica. Se consiguió la endoprótesis, pero no teníamos la posibilidad de derivación, y lo hicimos en el hospital. El paciente mejoró, de mejoría del TEC, mejoría de la contusión pulmonar bilateral, y ahí se reevaluó por cirugía torácica el derrumbe de pared costal, porque teníamos el impedimento, que es una de las indicaciones en el tórax móvil o inestable, que es el destete del respirador, que no lo podían hacer al estar ventilado. Entonces se decidió, bueno, acá no me adelanto a lo que decidimos, pero estas son las preguntas. Continúa con ARM, masticación neumática interna y control hemodinámico hasta la resolución total de la construcción pulmonar, que ya estaba mejor. Indica toracotomía por hemotórax retenido y continúa en ARM con fijación neumática interna. Indica toalé pleural, vasotosíntesis quirúrgica de la pared torácica, o indica videotoracoscopía por hemotórax retenido y continúa en ARM con fijación neumática interna. Nosotros optamos por la C, indicar una toalé pleural más autosíntesis quirúrgica de la pared torácica. Y esto fue la cirugía. Ahí ven la lesión, el verdadero postigo que tenía de la pared. Teníamos placas en utriplanares, pero no tampoco todo lo que reluce es oro, porque no podíamos usar más de 3 o 4, que era lo que se pudo usar. Por eso estamos poniendo placas de Judet, como ahí estamos viendo, combinando los dos métodos, con una pinza, como ven, pico del oro. Y tenemos doble toracotomía para no hacer tanto estropicio con una gran toracotomía. Perdón. El paciente evolucionó bien, con mejoría de la mecánica ventilatoria, se hace una fibrobroncoscopía con aspiración de secreción hematica, extubación, control de radiografía post-externación, y el paciente estable, buena mecánica ventilatoria, una secuela neurológica que después se recuperó, pero después es derivado a un hospital privado después de todo ese trabajo. Acá creo que es importante remarcar que no solo el tema, por eso creo que lo marqué en las lesiones potencialmente letales, que es la ruptura aórtica traumática, que es una lesión por ahí no sospechada, pero que existe con una altísima mortalidad. Por eso creo que viene el aforismo de Goethe: se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe, o sea que realmente hay que sospecharla por supuesto, con una placa, una radiografía que tenga un mediastino ensanchado más de 8 centímetros. Los mecanismos lesionales son la desaceleración o el aplastamiento, como vemos acá, y fundamentalmente tenemos que saber que en Estados Unidos hay 8.000 casos anuales, muerte inmediata en la escena 80%, en las primeras 6 horas muere el 30%, y en las 24 horas el 40-50%, y en los 4 meses el 90%. Esto sí que es importante en los métodos de diagnóstico, en el paciente que está inestable. Lo que hay que hacer, o que lo que realmente el gol estándar, es el eco transesofágico para diagnosticar una ruptura aórtica, que se puede hacer en la cama del paciente en la unidad de terapia intensiva. Y si el paciente está estable, ya no hay duda que lo que hay que hacer es una angiotomografía que reemplaza a la arteriografía o a la ortografía. O sea, si tenemos
un tomógrafo, se puede hacer una angiotomografía y con eso podemos realmente diagnosticar una lesión, una ruptura aórtica traumática. Acá tenemos este trabajo donde habla claramente hallazgos similares a los obtenidos por la angiografía y lo supera, y cuáles pacientes van a tratamiento médico con vasodilatadores o con beta bloqueantes. Son pacientes con laceración intimal travial de la aorta descendente, pequeño desgarro intimal, nosodunarismo trombosoyente o pequeño hematoma mural. Últimamente tuvimos el caso que vieron recién, que mostramos el video del paciente que tenía el tórax inestable, y tuvimos también un paciente joven que se diagnosticó tarde en la segunda retomografía que se hace, se diagnostica una laceración intimal, y ese paciente anduvo bien con tratamiento médico con betas bloqueantes, después terminó derivándose, pero no se operó. Acá vemos la lesión completa de tratamiento quirúrgico con una altísima mortalidad. Por eso surge del tratamiento endovascular desde el año 1997, y todos estos autores realmente hablan de las bondades del tratamiento endovascular, y esto termina de reafirmar este metaanálisis del año 2015 de la Asociación Eastern Association de Cirugía de Trauma, donde habla claramente, 51 artículos de PubMed, AngioTax como gol estándar para diagnosticar la ruptura aórtica traumática, y el uso de del tratamiento endovascular y el tratamiento diferido con la condición del control de la presión sanguínea en los pacientes que tienen lesiones mínimas. En conclusión, en esta primera parte, el manejo del tórax móvil, ya como hablaba las guías del 2006 de la Asociación de la Eastern Association de Cirugía de Trauma, hablaba claramente de las indicaciones tradicionales en el trauma, en el tórax inestable severo y en las toracotomías por patología intraocular de salida a hacerle osteosíntesis quirúrgica. En eso no hay duda, se sigue manteniendo, pero creo que lo que cambia y que es el nuevo paradigma es en las fracturas costales múltiples sin tórax móvil con dolor severo refractario al tratamiento. Ya en 1994 ese trabajo de Ziegler hablaba de esto, del problema de las fracturas costales múltiples sin tórax inestable, y creo que ahora es lo que vuelvo a reafirmar y enfatizar en los factores de riesgo con EPOC, ancianos. Fíjense todos los trabajos de Bulger y Bergeron, el porcentaje de neumonía en los pacientes con fracturas costales menores de 65 años, 17%, y mayores, 31% el porcentaje de neumonía. Y no hablemos de la mortalidad, 0 a 5% a 10, 16 en los mayores de 65 años. Por eso creo que es un grupo que tiene indicación de hacer tratamiento quirúrgico en osteosíntesis quirúrgica. Este trabajo, metaanálisis de Hirsowit, es el primero que busca, protocolizado, buscando la mejor evidencia en estos trabajos de Dirura, de Moreno, de Gasparri, y todos hablan de las bondades de efectuar osteosíntesis quirúrgica en los pacientes sin tórax inestable con fracturas costales múltiples. Es fundamentalmente en estos pacientes, o sea, que tienen dolor severo, y el tratamiento del dolor, que constituye el quinto signo vital. Esto es bueno reparar que todos hablan de las ventajas de hacer analgesia epidural. A veces es complicado, nosotros no tenemos tanta experiencia por dificultad de conseguir o de tener un anestesiólogo que controle y que maneje y que haga el bloqueo, o sea que tenemos mucho más experiencia, y toda nuestra casuística, o la mayoría, la hemos manejado con el manejo habitual de analgesia sistémica intermitente o continua con analgésicos y opioides, según protocolo de manejo. La escala visual analógica fue la escala para poder categorizar el dolor, y esto es fundamental, que la analgesia, ya del trabajo de Park en 1993, habla de un síndrome de subsedación y un síndrome de sobresedación. En esta sobresedación, el manejo indiscriminado de opioides puede producir hilio, como vimos en este caso de un paciente de 78 años, caída de su propia altura, con dolor agudo relacionado con movimiento de fracturas costales. Este paciente hace esta distensión abdominal, nos llaman en interconsulta, los cirujanos generales hablaban de un síndrome de Ogilvy. Nosotros pensamos que había que suspender los opioides, lo operamos, le hicimos la osteosíntesis quirúrgica precoz, y el paciente al tercer día de posoperatorio manejo del dolor con ibuprofeno, un paciente de 78 años, por eso vuelvo a insistir, sin tórax inestable con fracturas costales múltiples. Este es otro caso, 73 años, caída de su propia altura, con dolor agudo. A este paciente también se le hizo osteosíntesis quirúrgica, cuarto día de posoperatorio, analgésicas habituales de alta. Otro paciente, joven, 30 años, osteosíntesis quirúrgica,
4 platas también con muy buena evolución al 5.º día. Por eso las indicaciones del grupo 2, no hay duda que, o sea, el paciente que coinciden con la del consenso del MITI, fracturas costales móviles con dolor severo, refractario al tratamiento con opiáceos de analgesia epidural y movimiento de fracturas costales que exacerba el dolor. Esos pacientes, a nuestro juicio, son propensos, o sea, son candidatos a hacer osteosíntesis quirúrgica. A propósito de ese metaanálisis de Chrysoe, nosotros comparamos nuestra estadística y encontramos en nuestro trabajo retrospectivo, encontramos una evidencia grado 2 con una recomendación grado B sobre casi, fíjense la estadística de los otros, no estamos tan lejos, 42 pacientes con osteosíntesis quirúrgica temprana y 30 en el grupo control. Esto también es importante, hasta un 64% de los pacientes con fracturas costales múltiples, ya sea de grupo 1, con tórax inestable, o de grupo 2, sin tórax inestable, quedan con secuelas o deformidad de la pared torácica. Y a nuestro juicio esto es indicación también de reparación de la fractura costal. La pseudoartrosis también es otro caso, el primer caso que pusimos una prótesis de triplanar en U, fue este paciente en el año 2009, que lo abordamos por una toractomía axilar vertical ampliada, y le resecamos la pseudoartrosis que tenía por una fractura costal y el paciente evolucionó favorablemente. Estos son los criterios de inclusión de tratar pseudoartrosis costal, evidencia en la tomografía de tórax o fractura costal con unión 2 meses después de la lesión y dolor persistente y sintomático en cada movimiento de la fractura. Y esto es la indicación 5, toracotomía, si hay que entrar por patología intratorácica en un trauma cerrado importante de alta energía, puede producir ruptura de la arteria subclavia, como vemos este caso. Este es un caso operado en el año 2005 con lesión de arteria subclavia derecha por un trauma cerrado de alta energía. Este paciente se resolucionó, se abordó por una incisión en trapdoor, ahí ven la placa de Judet puesto de salida y se solucionó con un bypass tronco brachiocefálico axilar de salida a osteosíntesis quirúrgica. Y esto es importante, por eso hablaba de la visión integral del cirujano de la caja torácica. ¿Por qué? Porque las lesiones asociadas a la fractura de clavícula, la fractura de esternón, de escápula o las fracturas vertebrales constituyen todo una unidad anátomo-funcional importante que hay que tratar de tener una visión integral y tratar de solucionar las lesiones asociadas en el mismo acto quirúrgico. O sea, pensar que esto es una unidad anátomo-funcional y si contamos con la posibilidad, operar la fractura de esternón, como vemos en este caso con el signo de la supervivencia del cinturón de seguridad. Acá lo estamos resolviendo con una placa en T. Y acá es importante que la impronta del cinturón de tórax, si el paciente está con examen neurovascular normal, observación, pero si está con examen neurovascular no normal con signo de ruptura aórtica, no se olviden de la angiotac, que hablamos de las bondades, no de la arteriografía, sino la angiotac. Y esto vemos otra fractura de esternón que se resolvió con una placa en H. Esto, fracturas vertebrales, pero no las consideremos en este momento, fracturas de clavícula, y esto sí es importante. Nosotros tenemos 9 lesiones asociadas, 7 la operamos en conjunto con las fracturas de costilla, resolvimos la fractura de clavícula, y cuando empezamos con esto, que la primera nos costó porque no estamos adaptados a operar una clavícula, por supuesto, pero pudimos hacer la primera y después convencimos a los traumatólogos y se asocian, y la mayoría de las veces ellos resuelven la clavícula y nosotros resolvemos las costillas en el mismo acto quirúrgico. La fractura de escápula son muy pocas las que terminan operándose, o sea, lo que hay que considerar es cuando tienen ruptura de la cavidad, fractura de la cavidad glenoidea, esos pueden llegar a la cirugía. Y otro punto importante, ¿qué fijación tardía? ¿Cuándo es el tiempo para operar las fracturas costales o las fracturas costales múltiples? Por supuesto, la literatura internacional habla de 7 días o menos. Nosotros, fíjense, estamos entre 6 y 21 días con suerte. Pero hay que contar el medio que contamos, los dispositivos que no tenemos, la espera que hay que hacer y el montón de imponderables que nos surgen a diario para resolver este tipo de pacientes. Pero no estamos nunca dentro de los 7 días porque no podemos. ¿Cuál es el tiempo ideal para la osteosíntesis quirúrgica? Bueno, esto ya lo hablaba Gasparri, como lo estoy mencionando. La fijación tardía después de los 7 días es claramente factible.
lo único que requiere mayor creatividad en la reconstrucción y puede tener excelentes resultados. Como nos pasó en este caso, que nos llegó al hospital un paciente masculino derivado de 33 años, 3 meses de evolución, con un dolor según la escala visual analógica de 9 y la incapacidad para el trabajo y vida cotidiana. No olvídense que tenía 33 años, este paciente lo operamos después de 3 meses, tuvimos que hacer realmente mucha versatilidad en lo que hicimos, porque tuvimos que hacer osteotomías correctoras, resecar pedazos de costilla, unirlas con distintas cosas, con clavos de Kirchner, con distintas placas, le reconstruimos la pared y el paciente al 12A día posoperatorio restituto ad integrum. Las posibilidades de reconstrucción que tenemos ya lo mencionamos en los materiales y métodos, todo esto lo hemos usado, o sea, realmente no vemos bondades, algunas características en unas y otras para los arcos posteriores que nos cuestan. No se olviden las características de lo que es la costilla, el hueso membranoso, con una cortical delgada, y mencionamos las placas de acero inoxidable, las de titanio triplanares y las que no son, con tornillos autobloqueantes. Pero esto es lo que ven en las 2 diapositivas de abajo, es lo que realmente a veces tenemos que usar en el hospital cuando no tenemos los medios, que son precintos con 227 y placas de Judet. Se nos pone cada vez más difícil a veces conseguir los materiales, más en un medio hospitalario. Por eso no nos vamos a cansar de decir la creatividad y versatilidad en la reconstrucción. Como ven acá, lo de los precintos, hay que ver la calidad de hueso del paciente, la osteoporosis, a veces no se puede poner tornillos autoblocantes y hay que pensar cómo resolverlo. En muchos pacientes esto que están viendo, lo de los precintos y la tuturación con K227, es un hueso que no, no aguantaba ningún tipo de tornillo. Por eso vamos a insistir con esto. La premisa, y que creo que tiene que quedar como mensaje, más allá del material disponible, recomendamos hacer osteosíntesis quirúrgica temprana con el material que se cuente. Estos son parámetros para evaluar la eficacia de la osteosíntesis quirúrgica, por supuesto no es nada nuevo, o sea, ver el seguimiento con espirometría y con test de difusión, el dolor con la escala visual analógica y el estatus de calidad de vida con algún test de lo que se llama. Resumiendo, ¿qué pacientes se benefician con la reparación costal? Indudablemente fracturas costales únicas o múltiples con o sin tórax móvil, y hacemos hincapié en los sin tórax móvil porque la tendencia de la literatura nos está avalando esto que estamos mostrando en este trabajo. ¿Cuál es el costo-beneficio de la reparación quirúrgica? Menos días de internación, menos pérdida de productividad. ¿Cuál es el momento óptimo? Fijación temprana 7 días. Bueno, esto ya vieron que no es así, se puede hacer particularmente después de los 7 días, exige mucho más trabajo, por supuesto. ¿Qué fracturas deberían ser tratadas? Las fracturas múltiples, con dolor severo y desplazamiento, y cuál es la técnica de estabilización óptima según el mecanismo lesional y las características del paciente. Las conclusiones: es importante recalcar la multidisciplinaridad del abordaje de este tipo de paciente, enfatizar que en un grupo seleccionado de pacientes la reducción abierta con fijación interna es una muy buena alternativa. El titanio cambió totalmente el concepto de cómo tratar este tipo de pacientes y los dispositivos, y creemos sin ninguna duda que constituye un nuevo paradigma en el manejo de las fracturas costales múltiples. La utilización de placas de titanio produce buenos resultados clínicos, su aplicación realmente no es complicada, es fácil y tiene escasas complicaciones, no las hemos tenido. No existen en la literatura trabajos prospectivos randomizados, o hay muy pocos. No hay un grado de evidencia suficiente, sin embargo creemos que a la luz de los trabajos internacionales y de nuestra propia experiencia, que creo que es un trabajo retrospectivo pero válido, existe nivel de recomendación en número de indicaciones precisas, como puntualizamos, y creemos que se abre un nuevo paradigma. Por supuesto, quisiéramos un trabajo cooperativo, o sea, de varios centros bajo la supervisión de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax, para tener evidencia realmente válida. Esta frase, y ya terminando, de Ogilvy, dice: de la experiencia deberíamos obtener la sabiduría, pero en cirugía del trauma la experiencia nunca se termina
y la sabiduría nunca está completa. Y esto es tan cierto que cuando uno piensa en esto, uno tiene que pensar en la medicina basada en la evidencia si realmente se puede aplicar al trauma. Y cuando modificamos la definición de la medicina basada en la evidencia que dijo Sackett en la década del 80, decimos que la integración es la integración de las mejores evidencias de la investigación con la experiencia, en este caso le agregamos quirúrgica, clínico y quirúrgica, y los valores del paciente. Como afirmamos, no hay un número importante de estudios de trauma con buen diseño metodológico, y los ensayos clínicos controlados o aleatorizados que comparan procedimientos quirúrgicos son escasos en la cirugía del trauma, porque evidentemente la dificultad de hacer un trabajo prospectivo aleatorizado es inmensa en trauma. Por eso afirmamos que los cirujanos de trauma deben conocer cómo encontrar la evidencia, cómo evaluarla y cómo tamizarla con esa experiencia clínico-quirúrgica individual que cada uno tiene, que se enfrenta en los distintos hospitales con este tipo de traumatizados. En resumen, a la espera de nuevos estudios prospectivos, y lo pongo entre signos de pregunta porque creo que va a ser difícil, y siendo consciente de lo difícil de efectuar ensayos clínicos aleatorizados en trauma, se debe resaltar la evidencia obtenida de trabajos observacionales retrospectivos con un buen diseño metodológico, en donde se muestra que la osteosíntesis quirúrgica temprana es una estrategia segura y eficaz para aliviar el dolor postraumático y mejorar la recuperación laboral de los pacientes con múltiples fracturas costales, particularmente cuando no presentan tórax inestable, que fueron la mayor de nuestra casuística. Como síntesis final, toda investigación es un punto de llegada y un punto de partida, es respuesta y es pregunta. Como expresión de deseo que esta lectura de este trabajo colabore de alguna manera en forjar a todos en la decisión de ser espectadores o protagonistas, y que no se olviden de la premisa de, independientemente del material que se cuente, efectuar osteosíntesis quirúrgica temprana. Esto es utópico, lograr un trabajo cooperativo entre la SAT y la Fundación Trauma, y con esto termino. Muchísimas gracias, y bueno, estoy a su disposición. Hola. Hola, bueno, la verdad muy claro, muy completo, y otra vez agradecerle por la predisposición. La realidad es, perdón, no sé si alguien de los que están conectados tiene alguna pregunta. Acá veo además, bueno, varios residentes, varios ya médicos cirujanos generales, también, bueno, está el doctor Toni, no sé, también el doctor Marmarelli, a ver si tiene alguna consulta, pregunta que quieran realizar. Bueno, si quieren vamos a seguir. La idea, doctor, era, bueno, ahora tenemos unos casos clínicos del Hospital Interzonal José Pena, donde yo me desempeño. Uno tiene mucho que ver con todo lo que ha hablado, ha aclarado. Más que nada, bueno, la idea era intentar y charlar este caso porque tiene unos casitos que para discusión, a ver qué conducta haría cada uno, y después que terminemos el caso, si quieren, lo discutimos y lo charlamos, ¿sí? La idea es presentar el residente de cuarto año, Alexis Leiva. Alexis. Sí, Julio, acá estoy. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, estás habilitado, Alexis. Ahí se ve. Sí, está minimizado. Ahí está, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alexis Leiva, yo soy residente de cuarto año de cirugía general del Hospital José Pena, como decía el doctor Juliana. Les traigo el caso
el día de hoy de un paciente masculino de 39 años de edad que ingresó traído por el servicio de emergencias posterior a un vuelco vehicular. Como verán, ese es el auto, el auto en el que se desplazaba el paciente, que un accidente de alto impacto. Al examen físico, bueno, cuando ingresa el paciente, se realizó la evaluación guiada por el ATLS, en la cual se veía una vía aérea permeable, en la cual posteriormente se realizó la intubación orotraqueal. Más adelante, bueno, el paciente cuando llega a nuestro servicio, para tener en cuenta, cuando llega a nuestro servicio de emergencia, para tenerlo en cuenta, es un paciente que viene traído de 80 kilómetros del lugar del accidente, traído por un servicio de emergencia en el cual no había médico disponible, de una ciudad muy chiquita, una localidad muy chiquita, solamente vino acompañado por el chofer de la ambulancia y un enfermero. El paciente ingresa con mala mecánica ventilatoria, con disminución de la entrada de aire en campo pulmonar izquierdo principalmente, y tórax inestable. En referencia a esa disminución de la entrada de aire bilateral, se sospecha un hemotórax y se realiza la colocación de un avenamiento pleural izquierdo, en el cual se obtiene 700 mililitros de débito hemático. Prácticamente muy al minuto que ingresa el paciente, intercurre con un paro cardiorrespiratorio, en lo cual se realiza la reanimación cardiopulmonar con buena respuesta, el paciente sale del paro. Y bueno, en cuanto a la evaluación, el paciente continúa con un Glasgow de 8 en 15, se reconocieron múltiples fracturas costales a la colocación del avenamiento pleural, se palpaba un tórax inestable, y en cuanto al abdomen se encontraba blando, depresible, bueno, no era posible evaluar el dolor en este caso del paciente, pero sí se realizó un ecofag en el cual resultó negativo y no presentaba lesión de órganos sólidos ni líquido libre. En cuanto al laboratorio de ingresos, tiene un hematocrito de 39, una hemoglobina de 13 gramos por decilitro, un pH de 7,16 en el estado ácido base, una PCO2 de 55, una PO2 de 60, una saturación de oxígeno de 86% y un bicarbonato de 19. Posteriormente, bueno, nuestra conducta fue estabilizar al paciente, ya que requirió noradrenalina, y se decide el traslado a terapia intensiva para estabilizar el paciente y posteriormente realizar una tomografía de tórax, una pantomografía en este caso. Y el paciente también presentaba enfisema subcutáneo. Esta es la tomografía que se le realiza al paciente posterior a su estabilización, en la cual podemos ver, bueno, enfisema subcutáneo. Vamos a observar múltiples fracturas costales desde el segundo hasta el 10º arco costal izquierdo, tanto fracturas laterales como posteriores. Se ve contusión pulmonar, un hemoneumotórax del lado izquierdo y se ve un hemotórax del lado derecho. Posteriormente, nuestra conducta fue realizar el avenamiento pleural del lado derecho para evacuar el neumotórax de este lado también. En cuanto a la tomografía, bueno, esta es la reconstrucción en 3D de las múltiples fracturas costales que tenía el paciente. Como pueden ver. Bueno, se ven las múltiples fracturas costales que tenía en el hemitórax izquierdo. Este es, bueno, lo que les comentaba sobre el informe, un hidroneumotórax bilateral, con el tubo, con las múltiples fracturas costales desde el primero y el segundo arco costal, presentaban un trazo de fractura en el sector posterior, y el resto de los arcos costales, desde el tercero al 10º, presentaban trazos de fracturas a nivel posterior y lateral izquierdo, con la contusión pulmonar izquierda. En base a lo que hasta ahora voy comentando, ¿qué conducta tomarían? No sé si alguien quiere comentar algo, y si no, continúo con el caso. No, ahora si querés seguir, después a Bueno, lo último lo disculpo. charlamos Bueno, todas las conductas. el paciente, como había comentado, pasa a terapia intensiva, evoluciona con un cuadro febril, por lo que se decide realizar hemocultivo y se coloca piperacilina tazobactam de manera empírica. Esto es al 4.º día
de internación, el cuarto día de que fue recibido en nuestro servicio. Evolución hemodinámicamente estable, sin requerimientos inotrópicos. De los avenamientos pleurales del lado izquierdo permanecía bloqueado, y el lado derecho también permanecía bloqueado. Se retiró el avenamiento pleural del lado derecho, y bueno, se hemocultivó el paciente y se realizó la colocación de antibiótico empírico. En cuanto a nuestra conducta, fue realizar en este cuarto día postoperatorio, se tomó la decisión de realizar la conducta quirúrgica y la estabilización del tórax inestable izquierdo. A pesar de tener el registro febril, ya que sospechábamos que podía también tener un coaguloma que se haya infectado asociado a las fracturas costales. Esta es la fijación que hicimos. Abordamos por una toracotomía lateral y la fijación costal con placas de titanio tipo 2 tracos, más la decorticación temprana. Tenía un coaguloma el paciente. Se fijaron del tercero al octavo arco costal a nivel posterior, y asociado también hicimos una videobroncoscopía en la cual solamente se aspiraron secreciones, más que nada moco, que también se mandó a cultivo, pero que no observamos ningún débito hemático ni nada para sospechar lesión de vía aérea. En cuanto a la conducta quirúrgica, también encontramos otras fracturas costales a nivel del octavo arco costal, en la cual no podíamos acceder por medio de la toracotomía que habíamos realizado, y se hizo una toracotomía asociada mínima a nivel del octavo arco costal, donde también se realizó la otra fijación costal. Actualmente, este es un caso nuevo. Actualmente el paciente está evolucionando favorablemente en unidad de terapia intensiva, cursando el 10º día postoperatorio, en tratamiento con piperacilina tazobactam por una neumonía asociada al respirador. Está despierto, se encuentra miopático, pero el paciente está respondiendo con buena tolerancia al dolor y prácticamente extubado. Se le hizo una traqueostomía por mal manejo del respirador, pero el paciente se encuentra en buena evolución. Esa es la placa de control al 5º día postoperatorio, donde se ven todavía los avenamientos pleurales. Actualmente se retiraron los 2 avenamientos pleurales y el paciente está muy bien. Gracias. Ya estamos por hablar, sí. Bueno, nada, básicamente me interesaba presentar este caso que es bastante reciente, porque obviamente todavía está internado, como comentaba Alexis. Lo que me interesaba, digamos, más que nada, charlar de este paciente, porque había un par de cosas, y ya que estamos para aprovechar la presencia del doctor, o obviamente cualquier cirujano que quiera dar su opinión, bienvenido sea. Primero, fue una de las consultas, es el paciente cómo hizo el paro. Bueno, ante nada, nosotros al estar en el hospital público también tenemos bastante, es difícil, digamos, cuando tenemos pacientes así, conseguir todo lo que es para la fijación costal. Este paciente, bueno, más que nada tenía obra social y entonces fue más factible conseguir. Hay muchas veces no podemos, no es factible. Y nos autorizaron bastante rápido. Lo que pasa, la idea mía era no estabilizar, digamos, como había hecho un paro y había estado con inotrópicos los primeros 2 o 3 días, que fue mejorando paulatinamente, era esperar hasta el mejor momento para la estabilidad. Entonces, una de las preguntas, a ver si alguna otra persona hubiera estabilizado antes al paciente, o hubiera esperado un poco más. Eso sería una de las consultas. Y otra de las charlas, justo cuando tomamos la decisión que el paciente estaba mejorando, que para la estabilidad,
hizo un registro aislado febril que por decisión del servicio de terapia empezó empíricamente con piperacilina tazobactam, a ver si a pesar de ese registro febril se hubieran reprogramado para más adelante. Creo que esas dos cositas para charlarlo, repito, para aprovechar que está el doctor Reilly, a ver qué conducta. No, bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 Sí. perfecto. No, lo felicito realmente la resolución del caso, muy bueno, bien. Lo único, nosotros somos más prudentes, sinceramente, y creo que lo manifesté un poco en la charla. O sea, ese paciente tenía una contusión pulmonar severa del lado izquierdo. No nos apuramos con contusión pulmonar severa, el paciente estaba, o sea, lo habían estabilizado, estaba drenado, estaba con la fijación interna, estaba ventilado. No nos apuramos en operar, usted lo operaron al cuarto día. Tal vez nosotros hubiéramos esperado un poco que la contusión pulmonar no nos dejara duda que no estaba infectada. Ese es el único reparo que yo le haría. O sea, no corremos atrás de operar. Un poco también porque tenemos la dificultad en conseguir los materiales, ¿no? Pero somos muy respetuosos de la contusión pulmonar. O sea, creo que no vi una retomografía del paciente. O sea, tenía una tomografía de entrada y después cuando decidieron la conducta quirúrgica no tenía una retomografía, ¿no? Pregunto. No, fue al cuarto día y la decisión, bueno, fue una de las charlas, de las dudas también, pero bueno, era por eso me interesaba traer este caso para discutir, porque obviamente No, yo lo muchas respeto cosas. y la duda surge, respeto, por eso los vuelvo a felicitar porque está bien solucionado el tema. Creo que considerando del parte nuestra, nosotros somos muy respetuosos en apurarnos en resolverlo al cuarto o quinto día. O sea, queremos estar tranquilos que la contusión pulmonar está en vías de resolución y no está infectada. Eso es un poco el criterio nuestro, ¿no? Bueno, perfecto. Y no, otra de las cosas que, digamos, surgieron es si que uno tenía múltiples fracturas costales, el paciente de la segunda costilla, lo que sí estaba más inestable eran las cuarta, quinta y sexta, que se fijaron, y también fijé, digamos, las costillas séptima y octava, que estaban muy desplazadas. La duda era, las tres primeras opté por no fijarlas, yo creo que por ahí la segunda hubiera sido lo más correcto también fijarla. Pero opté más que nada, digamos, estabilizar bien y bueno, más allá después del dolor, digamos, una segunda cirugía, ver bien mucho más adelante, a ver si necesita más fijación o no, pero bueno, más que nada una de esas conductas, a ver si usted hubiera fijado ya también las primeras costillas o hubiera guardado y primero estabilizar, digamos, lo más importante, estabilizar la pared torácica. No, yo hubiera actuado exactamente igual que lo que está relatando. Inclusive creo que mencionaron que hicieron una toracotomía más pequeña para la octava en el mismo acto quirúrgico, o sea, hicieron una incisión arriba, resolvieron 3 o 4 costillas y después hicieron una toracotomía más chica abajo para resolver la octava. ¿Fue así o no? Creo que fue así, ¿no? ¿Me equivoco o no? Creo que fue así la secuencia. Sí, perfecto. Sí, la realidad es que la idea primordial era más que nada fijar Por las eso, yo tres hubiera actuado primordiales. exactamente igual, no hubiera tocado la primera y segunda costilla, no lo hubiera tocado. Aparte, no es tan fácil resolver la primera y segunda costilla, no me acuerdo del arco que tenía, si era el tercio posterior o el tercio lateral de la segunda o primera, pero no es fácil resolverlo. Creo que está bien lo que hicieron, totalmente. Bueno.
Bueno, básicamente, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, si no seguimos rápidamente al último caso. Sí, yo si me permiten, Eh, muy, muy lindo el caso, difícil resolución y me parece que fue resuelto de manera correcta. Yo la única duda que tengo es la siguiente. Yo estoy acostumbrado a hacer la taba. ¿Qué experiencia tienen tanto el doctor Reilly como el doctor Uliana con la taba? Porque uno está acostumbrado a hacer ese tipo de abordaje, pero para mí siempre es mejor porque me permite llegar a todas las costillas, tanto en su cara anterior, lateral o posterior. Por eso quería saber qué experiencia tienen ustedes en cuanto a esto. Sí, con lo que me respecta, creo que es una muy buena incisión. La taba nosotros la hicimos programado y creo que mostré un caso, no sé si usted estaba presente, el primer caso del 2009 de la pseudoartrosis, un chico joven, lo hicimos por taba. Y creo que habremos hecho uno o dos más, no más. No es la que usamos habitualmente, pero es una muy buena incisión y es cierto, da buen acceso a los 3 arcos de la costilla para resolverlo. Por ahí es más difícil la confección de la taba, hay que estar habituado, porque, bueno, hay que disecarla y tiene una serie de dificultades que no la tiene la toracotomía anterolateral o posterolateral, ¿no? Pero es una muy buena incisión. Hola, Fede, ¿cómo va? Mira, al respecto lo pensé y lo traté de diagramar. La verdad es que como iba a tener que disecar bastante para llegar a fijar, opté por eso la lateral. Básicamente, bueno, hemos charlado también, pero fue una de las opciones y me parece que obviamente es una opción. También estaba la opción de la posterolateral, pero la verdad es que me pareció lo mejor viendo por la ubicación de la fractura que esa iba a ser la mejor, por lo menos para mí. El doctor Tentoni también. Hola Sí, Pablo, ¿cómo va? buenas noches. Excelente la presentación, doctor Reilly, muy enriquecedora. Yo le quiero hacer 2 preguntas. Uno, si puede explicar la técnica que me gustaría empezar a hacerla en casos en que no contamos con la posibilidad de las prótesis, de los precintos. ¿Qué precintos utiliza? Y la K225, como veo que la pone como cubriendo la costilla. Una pregunta es esa, si me puede contar la parte técnica de la fijación esa. Y 2, si ha tenido posibilidad de utilizar los clips costales de nitinol. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Realmente, en un minuto te voy a robar un minuto de tiempo y te voy a explicar lo de los precintos. En un congreso, creo que fue un congreso de la Iberoamericana, con todos los stands mostrando placas de Straco, de Mecper había un póster que estaba un cirujano de Bolivia. Y en el póster mostraba hasta el precio de lo que valía. Y ahí él en Bolivia ponía un K225 envolviendo y tutorizando la costilla. Y creo que le salía $10, una cosa así. Ustedes saben muy bien el precio que tiene el Stracos y el precio que tiene el Reblock y el Reblock Plus y lo dificultoso. Son bárbaras, realmente son muy buenas, pero los que estamos en el hospital público muchas veces no lo tenés, no lo conseguís. Y cuando empezamos, y más te digo, cuando empezamos el auge de poner, era otro momento, ahora unos 5, 6 o 8 años, que teníamos Reblock y se podía, y los financiadores nos mandaban Reblock para poner, que eran bárbaras por Nutriplanar, no tocabas el paquete. Encontramos, al poner el tornillo autoblocante, encontramos huesos que realmente con osteoporosis se nos pulverizaba. En privado me pasó poniendo eso, queriendo poner Reblock, se me pulverizó el hueso. Paciente, entre nosotros, una paciente privada de OSDE,
con todo lo que vos me digas que me habían mandado todo, no le podía poner y tenía el hueso pulverizado. Y bueno, ahí agarré y le puse precinto, ahí empecé a usar los precintos. Y después cuando vi lo del K225 me gustó como para tutorizarlo. Y realmente debemos haber puesto 8 o 9 casos. En uno tuvimos un seroma que realmente nos costó drenarlo, pero no tuvimos que sacar el cuerpo extraño, o sea, el K225 ni el precinto, y los otros anduvieron perfectamente bien. Inclusive uno hace un mes y medio lo resolvimos con precinto y con un K225 tutorizando 2 fracturas. O sea, no les quiero decir que es la panacea, pero es un recurso a tener en cuenta. ¿Y no se saca después? ¿Se deja? Yo lo dejo. No me hicieron seroma. Hasta ahora, el seguimiento que tengo, nadie volvió a decirme, mire doctor, esto me está molestando y tengo seroma permanente y esto es un cuerpo extraño. No han vuelto. Tuve en uno inmediato en un seroma que me obligó a drenarlo, pero no le saqué resolvió antibiótico, le pulsamos, le sacamos el líquido y eso resolvió. Quedó ahí. Gracias. Creo que es un recurso a tener en cuenta. La otra, lo de nitinol que preguntaste, nosotros realmente tenemos muy buena experiencia con las esternotomías. Ustedes seguramente hacen esternotomía y el cierre del esternón es todo un problema porque saben las consecuencias de un esternón inestable y el pasar el punto de alambre que a veces nos va. Empezamos a usar el FlexiGrip, ese es el nombre comercial, que es una mezcla de nitinol y titanio, que es fabuloso. No tuvimos tiempo, pero abajo de esta presentación está la de la esternotomía, el cierre del esternón, y tenemos 11 casos cerrados con FlexiGrip. Realmente muy bien, muy bien. Sé que está el mismo dispositivo para la costilla. No lo he usado, me lo presentaron, no lo he usado, pero sé que realmente te puedo decir que en el esternón anda muy bien, muy bien. Es termocontraíble, es fácil de aplicar y realmente te favorece los cierres dificultosos de esternón de postesternotomía. Nosotros tuvimos hace 15 días atrás un caso con un tórax inestable y nos dieron la posibilidad de enviarnos el Estracos y el nitinol, la misma marca. Realmente la colocación del nitinol, ¿sí?, en la gotera posterior, en el arco posterior, que cuesta tanto con las pinzas, Perfecto. una preciosura. Lo enfriás, queda una baba, lo pones, le pones la gasita y cierra solo. Una preciosura. Pero Pablo, te has adelantado a una de las dificultades que hay que poner en superficie, que es la fractura de arco posterior. En el arco posterior, poner el Estracos o poner la Riblock y ponerle los tornillos es muy dificultoso. Realmente, esto puede ser una solución, la placa de nitinol, como estás diciendo, para la fractura de arco posterior. Sí. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta. Si no, seguimos rápidamente, así ya el último caso y ya terminamos. También es otro caso del hospital doctor José Pena, que va a presentar concurrente 4º año, doctor Toj. No sé si ya podés compartir la pantalla. Fran. Sí, ahí, a ver, no sé si todo lo pueden ver. Ahora Hola. ahí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Sí, está minimizado, lo tendrías que... Ahí está, ahí lo... Bueno, buenas noches a todos. Voy a presentar, ya el doctor Uliana mencionó que también es el caso del Hospital Pena. Y paso directamente a presentar el caso. Bueno, es un paciente masculino de 27 años de edad que ingresa derivado de la zona con sospecha de un neumotórax postraumático por accidente de tránsito de alto impacto moto-moto
cabe resaltar que el acompañante del paciente que fue tratado había fallecido en el acto. Al ingreso, el paciente, bueno, se realizó el examen físico, presentaba una vía aérea permeable, hipoventilación en el campo pulmonar izquierdo, una mecánica ventilatoria regular, con una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una saturación de 92% aire ambiente, 98% con oxígeno con máscara de reservorio, una tensión arterial de 110,80 y una frecuencia cardíaca de 120, Glasgow de 15 en 15. Presentaba también 2 fracturas expuestas en mano y pie izquierdos, y el examen en el abdomen era blando, doloroso, la palpación generalizada, pero sin defensa y sin reacción peritoneal. El paciente es derivado y ya ingresa con esta radiografía de tórax, que fue realizado en el hospital donde recibió la primera atención. Dejo un momento la radiografía para que todos la puedan ver. Y bueno, haríamos acá una pregunta: ¿cuál sería su diagnóstico de sospecha? ¿Un neumotórax, un hemotórax, un hemoneumotórax o una hernia diafragmática? No sé si hacemos lo mismo que en el caso anterior, después lo... Sí, Fran, vos, Bueno, yo creo así lo seguimos. hacemos más didáctico. Listo. Seguimos. Seguimos. Nosotros, bueno, los hallazgos que encontramos en esa radiografía, observábamos una radiopacidad en la base izquierda, con lo que aparentaba un nivel hidroaéreo, y bueno, veíamos también el mediastino desviado hacia la derecha. ¿Qué conducta tomarían ante esta situación? Si se realizarían avenamiento pleural, repetir una radiografía, realizar una tomografía, estabilizar al paciente y llevarlo a quirófano, o estabilizar al paciente y realizar una tomografía. Nosotros, bueno, tuvimos primeramente un manejo inicial del paciente colocando 2 vías periféricas. Tratamos con oxigenoterapia, con una máscara de reservorio de 15 litros. Le pusimos analgésico, el paciente presentaba dolor torácico, y tomamos una muestra para un laboratorio. La verdad que el paciente estaba hemodinámicamente estable, al mejor el dolor, lo que era la frecuencia cardíaca había mejorado, así que decidimos realizar una tomografía. Pongo la tomografía. Los hallazgos que encontramos en la misma fueron, bueno, con esa contusión pulmonar. Veíamos el neumotórax también, el lado izquierdo, y bueno, veíamos contenido abdominal dentro de la cavidad torácica, que incluía el estómago, parte del colon y el vaso. Asimismo, también en el vaso se observaba un hematoma intraparenquimatoso de 35 por 25 milímetros. Pongo el otro corte, también para que podamos verlo. Bien. Bien, con esta tomografía llegamos al diagnóstico definitivo de que se trataba de una hernia diafragmática, y bueno, decidimos la conducta quirúrgica. Aquí también queríamos hacer una pregunta: ¿qué cirugía realizarían ya en este caso? Si una toracoscopía más laparotomía, si una toracotomía, si una laparotomía
con posterior avenamiento pleural o una laparoscopía con avenamiento pleural. Nosotros, dado que es un cuadro agudo y que se encontraba asociado a otras lesiones, como era la de la esplénica, decidimos realizar una laparotomía. En la laparotomía, bueno, lo que encontramos fue esa lesión, solución de continuidad en el diafragma, de aproximadamente unos 8 centímetros, bueno, la cual al reducir todo el contenido abdominal, encontramos varias lesiones desgarrantes en el vaso, que la cual presentaban un sangrado activo, así que decidimos realizar la esplenectomía con posterior rafia diafragmática. La realizamos con Bikil. Bueno, en el hospital no disponemos de PDS y el problema también que teníamos en ese momento era de muy mala calidad, se nos rompía el hilo, así que decidimos realizarla con un Bikil, lo hicimos con un Surjet. Y bueno, después también encontramos en una lesión a 20 centímetros de láser fija, la cual necesitó también una rafia intestinal. Después de eso colocamos un tubo de avenamiento pleural. En cuanto a la evolución del paciente, el paciente permaneció 6 días en terapia intensiva, en ARM, y cursó con una neumonía intrahospitalaria. El tubo de avenamiento pleural, en cuanto a su evolución, el primer día presentaba fuga, oscilaba y tenía 350 mililitros de débito hematoseroso, los cuales fueron disminuyendo. Después, hasta el 5.º día, el tubo estaba bloqueado, se decidió al 7.º día retirar el mismo. Esa es la radiografía de control post retiro de tubo. Al 8.º día se retiraron los drenajes abdominales y recibió el alta hospitalaria a los 10 días del posoperatorio. Muchas gracias. Gracias, Fran. Bueno, la idea básicamente ahora, no sé si ya tiene alguien alguna pregunta sobre este tema. Más que nada, bueno, la decisión de la conducta quirúrgica, obviamente creo que no es muy discutible. Lo que sí, a ver si alguna otra persona hubiera hecho algún otro abordaje, si hubieran hecho una toracoscopía, por ejemplo, posteriormente, si hubieran hecho una laparoscopía. Y lo otro que me gustaría charlarlo, a ver qué opiniones tienen, es sobre la brecha diafragmática, a ver si alguien hubiera usado alguna malla. ¿Sí? Yo personalmente creo que no se usó en este caso, porque bueno, toda la urgencia tenía también una lesión asociada intestinal, entonces se tomó la decisión y además al ser aguda afrontaban bien los bordes. Creo que por eso fue la decisión acá de no usarla. No sé si alguien hubiera hecho algo distinto, si tienen alguna consulta, alguna opinión. Doctor, no sé si tiene... No, no, me parece muy bien resuelto. Me surgen dos cosas. O sea, creo que la resolución y la evolución del paciente fue fenómeno. De entrada hay un detalle, o sea, es un error frecuente o que lo habrán visto también, que en una radiografía como esa no falta alguno que le pone un tubo de tórax al paciente y le hace un avenamiento pleural. Error trágico que ha pasado o lo hemos visto. Y hay una minucia
que este paciente con una sonda nasogástrica, se le pone una sonda nasogástrica y uno sabe más o menos la localización donde está y sospecha ya que hay una hernia diafragmática traumática al inicio. La otra es, o sea, vuelvo a aseverar que la resolución me pareció fenomenal. Ahora, ¿cómo? No, pero creo que como cirujano de tórax uno se tienta a veces de estos pacientes con una hernia diafragmática traumática, de esto abordarlo por el tórax. Que no estaría mal tampoco porque se puede resolver perfectamente bien. Ahora, por supuesto, acá encontraron una lesión, me dijeron de la primera duodenal, la segunda, no reparé en eso. La lesión intestinal, ¿a qué altura estaba? No, estaba a 20 centímetros de asa fija, De la asa fija. Bueno, intestino delgado. creo que uno se tienta a veces, como cirujano de tórax, de abordarlo por tórax y resolverlo por tórax, que se puede hacer perfectamente. Pero vuelvo a insistir, me gustó mucho la resolución, y con respecto a la brecha diafragmática, en agudo, no sé, yo no le hubiera puesto ningún tipo de malla tampoco. Creo que en un chico joven, con un buen diafragma bien cerrado, tiene que andar bien. Y lo último, el tema del cierre, que fue con Sujet. ¿Usted prefiere puntos en U? ¿Alguna? Yo hago habitualmente puntos en U, por supuesto con prolina y con material irreabsorbible. Eso, otro, sí, la verdad que acá justo la marca que por ahí tenemos en el hospital no es la ideal y se cortan realmente, y PDS por lo menos no teníamos en ese momento. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta o algo que quieran comentar. Bueno, Perdón, una pregunta hago nomás, pero para volver sobre el tema. El cirujano actuante es un cirujano abdominal, de abdomen general. Sí, en este caso es un cirujano general que estaba, sí, cirujano de guardia, sí. No, muy bien resuelto, pero bueno, insistir que a veces al cirujano torácico se tientan. Juliana, usted hace tórax, ¿no? Sí, doctor. ¿Y si hubiera tentado en hacer una toracotomía? Y obviamente lo que cambia en este paciente, más allá de lo agudo, es ya en la tomografía se ve alguna lesión en el vaso, entonces, mucho, pero por eso, hablando de lo que es una toracoscopía, por ahí sí se hacía después como se veía que tenía líquido, que obviamente es sangre, a ver si se hacía una toracoscopía posteriormente para hacer un lavado, o con el avenamiento pleural y, digamos, solamente alcanzado. Bueno, viendo que nadie más tiene alguna consulta ni preguntas, nuevamente agradecerle al doctor Reilly por su predisposición, por quedarse también para la presentación de los casos y por las opiniones. También agradecer a todos los que se han conectado, no solamente a las jornadas de hoy, también a las jornadas del jueves pasado de estenosis. Una buena participación, espero que les haya gustado, y bueno, igual siguen con las jornadas de la sociedad, de otros sectores, digamos, de la cirugía, de otras áreas. Bueno, con lo que me respecta, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer, muy buenos los casos. Y bueno, un abrazo grande a Mario, que está ahí. Y gracias a todos. Gracias, Jorge, muchas gracias. Espero Chau, verte chau. pronto. Gracias, muchas gracias.
Brillante Chao, como siempre. Gracias, gracias. buenas noches, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Nosotros los queremos invitar a las próximas jornadas. Ya vamos a iniciar con el módulo de cirugía HPV. En esta ocasión no va a ser un día jueves, va a ser un día viernes, a partir de las 2 de la tarde, de las 14 horas. Vamos a tener invitados de distintas partes del país. Presenciales va a venir el doctor Juan Pecol, el doctor Massa, Mariano Volpacchio y Granero. Va a ser una jornada de día completo, presencial y vía Zoom también. Así que a partir de mañana ya vamos a iniciar la difusión para hacerles llegar todo lo relacionado con esta jornada y lo mismo que el programa académico. Así que bueno, saludamos a todos y les pedimos que antes de desconectarse dejen la asistencia en el chat. Muchas gracias.